Hola a todos, soy el doctor Martín Azanza. Voy a hablar sobre poliartritis reumatoide, en particular sobre el abordaje que podemos realizar desde la medicina naturopática. Les agradezco tanto al comité organizador la invitación a formar parte del grupo de conferencistas, como a todos ustedes quienes me vais a regalar ahora 30 minutos para que yo dé mi disertación, con el propósito de poder observar mejor las filminas y tener menos interferencias. Voy a desconectar mi cámara mientras voy explicando conceptos que he preparado en este PDF para compartir con todos ustedes. Entonces, sin más dilación, vamos a hablar de poliartritis reumatoide. Y lo vamos a hacer en este orden. Primero vamos a hablar de la inflamación como epicentro de la poliartritis reumatoide. Luego hablaremos de inmunidad, de factores que aumentan el riesgo de poliartritis, qué pasa cuando la enfermedad se instala, qué podemos hacer a nivel de prevención y control de la evolución, y qué podemos hacer o qué podemos consumir como principios activos indispensables. Entonces, como comenté, el epicentro de la poliartritis reumatoide es la inflamación. Los glóbulos blancos siempre están circulando por el torrente sanguíneo hasta que reciben la señal por parte del sistema inmunitario de que hay un intruso. Entonces el objetivo pasa a ser el de encontrar al invasor, atacarlo y poner en marcha todo el complejo proceso inflamatorio en el que intervienen numerosos agentes. Pero básicamente los glóbulos blancos tienen 5 grandes misiones. La primera es fagocitar a los invasores. Para ello, ¿qué hacen? Adherirse al intruso detectado por el sistema inmunitario, lo envuelven con un extremo de su membrana y lo engullen, digamos. Segundo es neutralizar los radicales libres. Es decir, los glóbulos blancos combaten a los radicales libres generados en el proceso inflamatorio. Por ejemplo, el radical hidroxilo o el radical peroxinitrito. La tercera gran misión de los glóbulos blancos es degradar las proteínas que componen el agente invasor. ¿Para qué lo hacen? Para que después puedan ser fácilmente digeridas por las enzimas presentes en los glóbulos blancos. Estas enzimas son en realidad anticuerpos proteicos que luchan contra las proteínas del agente invasor. La cuarta misión es la identificación. Los glóbulos blancos identifican al agresor. Para ello están los antígenos, que son proteínas procedentes de agentes externos y extraños al organismo que inducen una respuesta inflamatoria por parte del sistema inmunitario para generar, y esto permítame entrecomillarlo, un antídoto en forma de anticuerpo. La quinta gran misión es enviar mensajes de aviso a otros glóbulos blancos para que acudan donde se encuentra el invasor y entre todos seguir luchando contra el agente infeccioso. El objetivo de las sustancias neutralizantes que secretan los glóbulos blancos está muy claro, queridos amigos. Es degradar al agente invasor para que después pueda ser digerido. El problema es que la mayoría de esas sustancias se propagan más allá de los cuerpos fagocitados y acaban dañando la propia célula. Inclusive esa célula puede morir por el daño. De ahí precisamente es de donde procede el pus, por ejemplo, que secretamos horas después de que se haya generado una infección. Ese pus son glóbulos blancos que acaban pereciendo por sus propias secreciones corrosivas. En resumen, podríamos decir que la inflamación no es otra cosa que un exceso de las armas empleadas por los glóbulos blancos para acabar con los agentes infecciosos y que se localiza en los tejidos afectados por el ataque del invasor. Uno podría preguntarse, ¿cómo es que se vuelve crónica la inflamación? Los glóbulos blancos están programados para actuar ante ciertas sustancias, independientemente de cuál haya sido su origen, ¿verdad? Así ocurre, por ejemplo, con la inflamación consecuencia de cristales del ácido úrico, de partículas de polvo,
de agentes contaminantes o de alérgenos. Esto significa, en resumidas cuentas, que cualquier agente invasor o cualquier sustancia ajena al organismo puede desencadenar una reacción inflamatoria. Sin embargo, en el caso de las enfermedades autoinmunes, como es la poliartritis reumatoide, lo que ocurre es que el cuerpo cree que sus moléculas, que sus tejidos y que sus órganos son algo ajeno a él, y por ese motivo el sistema inmunitario los ataca. Es decir, el cuerpo se ataca a sí mismo. Enfermedades autoinmunes las hay. Tenemos ejemplos en la diabetes tipo 1, en la tiroiditis de Hashimoto, en la esclerosis múltiple, en el lupus, en el síndrome de Gaucherot-Sjögren, lo que se llama también síndrome de ojo seco, o inclusive en la espondilitis anquilosante. El proceso de la autoinmunidad tiene lugar cuando nuestro sistema de defensa, que está formado por los glóbulos blancos y por sus anticuerpos, como estamos comentando, ataca a nuestras propias moléculas, tejidos y órganos. Entonces, es muy importante tener en cuenta el concepto de complejo de histocompatibilidad. Jean Doucet, que fue Premio Nobel de Medicina en 1980, fue quien identificó que cada proteína, digamos, forma parte de un complejo que se llama HLA de histocompatibilidad. Y ese descubrimiento de este premio Nobel permite que se puedan, o permitió que se pudieran realizar trasplantes de órganos entre receptores y donantes compatibles. Claro, nos preguntamos cómo funciona el sistema. Fíjense una cosa, cuando aún estamos en el vientre materno, el sistema inmunitario desarrolla una especie de inventario, digamos, con todas las proteínas presentes, que automáticamente forman, digamos, un catálogo propio. De este modo, todas las proteínas que no formen parte de este catálogo y que aparezcan en nuestro organismo en cualquier momento a lo largo de nuestra vida, van a ser consideradas como extrañas al organismo. Es así como el sistema inmunitario entonces identifica al agresor, que puede ser un virus, puede ser una bacteria. ¿Por qué? Porque tiene proteínas que no han sido previamente identificadas e incorporadas al catálogo. Entonces son percibidas como parte de un intruso que viene de fuera y al que hay que destruir. Este es el fenómeno de la inflamación, digamos, como epicentro de la poliartritis reumatoide. Con el tiempo las proteínas se modifican. Los genes con los que hemos nacido se alteran con el tiempo, y esto conlleva que la forma de nuestras proteínas también se modifique. Como consecuencia, el sistema inmunitario ya no identifica esas proteínas como propias y son atacadas. Fíjense una cosa, a diario, cada una de las entre 60 y 100 mil billones, billones con B, de células que componen nuestro cuerpo, son atacadas entre 500.000 y 1 millón de veces por radicales libres. Esto es a diario. Los radicales libres no son los únicos que atacan, también atacan moléculas inflamatorias, también atacan agentes contaminantes a nuestras células. La mayoría de esas lesiones que sufre el ADN son reparadas por los llamados cirujanos del genoma, que son antioxidantes, algunas enzimas, moléculas reparadoras, pero cuando estos cirujanos del genoma no consiguen reparar el ADN celular dañado, esa lesión se convierte en una mutación. Y algunas de estas mutaciones ocasionan el reemplazo de unos aminoácidos por otros en las proteínas. Y en ocasiones, los aminoácidos sustituidos tienen una angulación muy diferente a los anteriores. En ese caso, las proteínas producidas ya no solo se convierten en herramientas menos eficaces, sino que, vamos a poner también comillas a esto, el documento de identidad de esa proteína registrado por el sistema HLA de histocompatibilidad cambia, cambia ese documento.
Entonces ese sistema de histocompatibilidad va a comenzar a presentarlas como extrañas porque no reconoce el documento de identidad. Este proceso explica que por regla general las enfermedades autoinmunes sean sobre todo enfermedades degenerativas cuya frecuencia aumenta con la edad. Algunos virus contienen proteínas muy parecidas a las nuestras. Los virus y las bacterias pueden tener proteínas con una forma similar a la de las proteínas que forman parte del organismo. Lo que ocurre es que cuando los glóbulos blancos identifican las proteínas presentes en los invasores, desarrollan unos anticuerpos específicos para atacarlas. Esos se llaman autoanticuerpos, que también atacarán a las proteínas del organismo cuya forma es similar. Este proceso se llama reacción cruzada y es el que explica que algunas enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, afecte a los jóvenes. Cuando hacemos referencia a poliartritis reumatoide, se ha confirmado que algunos microbios pueden incrementar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Es el caso de la Borrelia burgdorferi, que conocemos todos, es responsable de la enfermedad de Lyme. También sería el caso del virus del sarampión, del virus de Epstein-Barr, ¿no? El responsable de la mononucleosis infecciosa. Y también de una bacteria responsable de la cistitis, que tiene como nombre Proteus mirabilis. Además, cualquier agente infeccioso puede engañar al sistema inmunitario introduciendo diferentes proteínas que compiten con las propias de los linfocitos, y eso desencadena un fenómeno de intolerancia. El principal problema es que cualquier agresión, ya sea el tabaquismo, la contaminación, la inflamación, una infección, puede tener un doble efecto. Por un lado, daña a los genes, que van a empezar a generar proteínas modificadas, y en consecuencia, por el otro lado, los glóbulos blancos se volverán hiperreactivos y menos tolerantes. Es decir, atacarán a cualquier proteína que no reconozcan, aunque no sea un agente invasor, sino parte del organismo. Por ejemplo, una disbiosis intestinal, que es fuente de inflamación y del paso de endotoxinas a la sangre, también puede contribuir a este doble fenómeno, al de el daño en el ADN celular y a la modificación proteica, y por otro lado a la intolerancia de los glóbulos blancos. Cuando hablamos de la pérdida de la proteostasis, hacemos referencia a que las proteínas pueden deformarse directamente, pueden sufrir modificaciones debido a procesos anormales, ¿no? Como la incorporación, por ejemplo, de residuos fosfatados o de residuos citrulinados o de glicosilados. También cualquier inflamación, incluso un desequilibrio de la flora digestiva, ¿no? O del microbioma, una disbiosis, como comentaba, puede modificar la estructura proteica. Por otro lado, cualquier agente contaminante que sea capaz de alterar tanto al gen como a la proteína puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune. Hay medicamentos, por ejemplo los beta-bloqueantes, que pueden hacer que las proteínas se vuelvan antigénicas, es decir, que el organismo deje de reconocerlas, y pueden provocar enfermedades autoinmunes tan graves como un lupus eritematoso diseminado. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con los medicamentos que se consumen. ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de poliartritis reumatoide? Bueno, una pequeña parte, queridos amigos, es genética. En el caso de antecedentes de parientes directos, la prevalencia de la poliartritis se sitúa entre el 2 y el 12% aproximadamente, siendo solamente entre el 0,5 y el 1% para el resto de la población. De alguna manera, estas cifras que comento revelan el pequeño papel que en realidad juegan los factores genéticos a la hora de desarrollar la enfermedad, pero es dable considerarlos. Los genes HLA, es decir, el conjunto de genes que permiten que el organismo distinga entre lo que es propio y lo que es considerado como extraño, son los que suelen estar más implicados. Y es por esto que la poliartritis reumatoide es más frecuente entre los portadores del grupo HLA, DR1, DR4. Otros genes que también intervienen en el proceso y que duplican el riesgo de desarrollar poliartritis reumatoide
son los de tipo PTPN22 que han mutado. Esa sería la contribución de la genética a la poliartritis reumatoide. Por otro lado, los glóbulos blancos no reconocen a las proteínas del organismo, ¿sí? Otro de los factores que aumenta el riesgo. La glándula timo es la responsable de destruir los glóbulos blancos que no reconocen a las proteínas del organismo y en consecuencia las atacan. El problema es que esta glándula está muy desarrollada y mucho más activa cuando somos niños, pero la eficacia de la glándula timo va disminuyendo a medida que envejecemos. En el caso de infecciones, por ejemplo, los glóbulos blancos ya sabemos que son movilizados y atacan en grandes cantidades. Una vez que la alerta de infección se resuelve, los glóbulos blancos deben tranquilizarse, digamos, ¿no? Y los responsables de que esto ocurra son los linfocitos CD8. Digamos, tienen una misión que es fundamental para que el organismo recupere el estado previo al ataque y no se dé otra reacción inflamatoria. Serían los tranquilizadores del sistema. El problema es que existen muchos factores, sobre todo inflamatorios, que afectan al correcto desempeño de los linfocitos CD8, y eso hace que los glóbulos blancos causen a veces estragos en el organismo. Para que el organismo pueda reconocer eficazmente a las proteínas que no son realmente dañinas, es necesario que estemos en contacto con una amplia gama de microbios. Esto es lo que pasa con los niños que crecen en un entorno rural, ¿no? Porque están más expuestos a una mayor variedad de gérmenes en comparación con los que son urbanitas, ¿no? Los que viven en la ciudad. Y es por esto que los niños del campo están más protegidos contra las intolerancias. Hablamos de las intolerancias en el concepto que las estamos desarrollando, ¿no? Las intolerancias autoinmunes, pero también podríamos extrapolarlo a intolerancias alérgicas o alimentarias. La obsesión por la higiene y por el uso generalizado de desinfectantes y antibióticos que se está dando, digamos, a nivel urbano, supone un problema, porque en realidad conlleva un aumento de las intolerancias de todo tipo. Además, muchas veces en los entornos más urbanos se tiende al abuso de antibióticos, y eso se da tanto entre las personas como en el ámbito de la ganadería, ¿no? Y acaba afectando la calidad de la flora intestinal, que se puede volver inflamatoria y dejar de desempeñar correctamente la función reguladora de las reacciones a los antígenos. Es decir, no reconocer a todas las proteínas procedentes de los alimentos, a lo que pasará a considerar antígenos. Otro factor que aumenta el riesgo es ser mujer. Las enfermedades autoinmunes afectan mucho más a las mujeres. Entre el 5 y el 6% de la población mundial tiene una enfermedad autoinmune y el 80% de los afectados son mujeres. Según los estudios, las mujeres padecen tiroiditis de Hashimoto entre 8 y 20 veces más que los hombres. Y con respecto a la poliartritis reumatoide, su frecuencia es entre 4 y 5 veces mayor en la mujer que en el hombre antes de cumplir los 50 años. El cuarto factor es sufrir un proceso inflamatorio. Cualquier tipo de inflamación, ya lo he comentado, es susceptible de alterar los genes o de dañar las proteínas. Y en cualquiera de los dos casos se va a producir una deformación de las proteínas, ¿no? Lo que comenté que se llamaba pérdida de la proteostasis. Eso hace que las proteínas no sean correctamente identificadas por el sistema inmunitario como parte del organismo. Y hay muchas fuentes de inflamación. Las infecciones agudas o crónicas, los agentes contaminantes, las disbiosis, las enfermedades periodontales, el envejecimiento cuando se asocia al estrés oxidativo y a la inflamación. Y cuando se combinan varios factores, existe el peligro de acabar desarrollando una enfermedad autoinmune y que las defensas del organismo ataquen a nuestros propios órganos y tejidos. Por tanto, la inflamación es al mismo tiempo una causa y una consecuencia de la poliartritis reumatoide. Bueno, y de todas las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa cuando la poliartritis reumatoide se instala? Bueno, como su nombre lo indica, la poliartritis es una enfermedad que afecta a varias de las articulaciones. Lo más habitual es que afecte a la de los dedos y a la de las muñecas, ¿no? Que se empiezan a hinchar, lo que provoca dolor, evidentemente.
Y a continuación sucede lo mismo con los pies, los codos, los tobillos, las rodillas, a veces la espalda y en algunas ocasiones con el resto de articulaciones del cuerpo. Los dolores pueden aparecer por la noche, aunque son más intensos cuando la persona se levanta por la mañana y evolucionan digamos, a base de crisis, ¿verdad? Todas las articulaciones están envueltas por una cápsula sinovial, que es la que permite retener el líquido sinovial encargado de lubricar la articulación. En las primeras etapas de la poliartritis reumatoide, los linfocitos penetran las membranas de la cápsula sinovial para emitir, digamos, numerosos mensajeros inflamatorios, como son las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa. Otros glóbulos blancos producen autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que atacan al organismo. Una vez que los anticuerpos se unen a sus antígenos, forman complejos inmunes. Y todos estos elementos, es decir, glóbulo blanco, interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, autoanticuerpos, complejos inmunes, todos se encuentran no solo en el tejido de la cápsula sinovial, sino también en el líquido sinovial. Y esto conlleva primero unos efectos inflamatorios sobre el tejido sinovial que se hincha y que se calienta. Lo que pasa es que a continuación, y a través de la diseminación del líquido sinovial, porque claro, al ser invadida la cápsula, se disemina el líquido y esto afecta al cartílago, al hueso e incluso a los tejidos periféricos de la articulación. Además, esta propagación inflamatoria se ve facilitada por una formación de nuevos vasos sanguíneos, proceso que clínicamente denominamos angiogénesis. Es un proceso similar al que tiene lugar con la propagación de las células cancerígenas. Asimismo, con la inflamación que se van a generar moléculas oxidativas corrosivas, entonces se estimulará la actividad de las metaloproteasas. Las metaloproteasas digieren el cartílago, y eso es lo mismo que en la artrosis, pero de una manera muy agresiva. Y todo esto contribuye a la destrucción de la articulación, que puede inclusive llegar a afectar al hueso subyacente. La inflamación puede causar la proliferación de protuberancias óseas, es decir, lo que se llaman excrescencias óseas u osteofitos. Ahora bien, la evolución de la poliartritis reumatoide evidentemente puede variar de un paciente a otro. El 35% de los pacientes experimenta solo un episodio que puede durar entre 2 y 3 años. El 50% sufre brotes seguidos de remisiones, pero con un deterioro funcional que avanza con cada brote. Y el 15% ve cómo su enfermedad no deja de avanzar, es decir, avanza de manera vertiginosa. En la mayoría de estos casos, la enfermedad sigue evolucionando pasados 10 e incluso 20 años. Evidentemente, las consecuencias son nefastas. Hay menor libertad de movimiento, cada vez más evidente se hace esa menor libertad. Las articulaciones se deforman, eso puede ser visible. Se forman nódulos, protuberancias, y con bastante frecuencia aparecen otras manifestaciones autoinmunes, como podría ser el síndrome del ojo seco que comentaba, ¿no? El síndrome de Gougerot-Sjögren. Reitero, hay medicamentos que aumentan, digamos, el riesgo de padecer poliartritis reumatoide y en algunos casos que aumentan la mortalidad entre los pacientes con poliartritis reumatoide. Analgésicos como el paracetamol, por ejemplo, que tiene efectos antiglutatión. El glutatión es indispensable como molécula para desintoxicar y para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Antiinflamatorios no esteroideos, también son peligrosos, digamos. Corticoides, porque conllevan a la pérdida de potasio, de masa muscular y de materia ósea. El metotrexato, que se emplea en la quimioterapia. Y los anticuerpos monoclonales anti-TNF-alfa. Y también los antiinterleuquinas o los antilinfocitarios. Es decir, tenemos, si estamos en tratamiento, que reducir en todo lo posible la cantidad y las dosis de estos medicamentos. Y os aseguro que eso será favorable para el paciente cuando posee poliartritis reumatoidea. ¿Cómo podemos prevenir y controlar? Bueno, ¿cuál sería la mejor alimentación contra la poliartritis reumatoide? Con todo lo que he comentado hasta ahora,
Decir que los alimentos inflamatorios conllevan un empeoramiento de la patología no sería ninguna sorpresa, ¿verdad? Porque hablé mucho de inflamación. Entonces, cuando hablamos de alimentación inflamatoria, se nos vienen a la cabeza, y con mucha razón, los azúcares, que son de los más peligrosos, sobre todo los azúcares de absorción rápida o de alto índice glucémico. Y también tenemos que tener en cuenta, para evitar, aquellos alimentos que sean ricos en fructosa. Tenemos que tener en cuenta, para evitar, aquellos alimentos procesados que tengan aditivos y aquellos ricos también en ácidos grasos saturados. Entonces, para prevenir y para controlar, vamos a hacer una alimentación antiinflamatoria, como podría ser la dieta mediterránea, que es una dieta que se caracteriza por ser pobre en carne y porque no incluye productos elaborados industrialmente que tengan exceso de grasas, de azúcar y de sal. No incluye ultraprocesados, no incluye alimentos enriquecidos en aditivos. La dieta mediterránea le da prioridad a los vegetales, le da prioridad al aceite de oliva, le da prioridad a los pescados grasos, pescados azules, por el contenido de omega 3, de omega 6, de omega 9. Seguir este tipo de alimentación antiinflamatoria, queridos amigos, permite frenar los mecanismos del envejecimiento y deterioro que afectan a todas las moléculas de nuestro organismo. El aceite de oliva, los ácidos omega 3, hacer una dieta libre de gluten, todo esto nos ayudará. La carne aumenta el riesgo de poliartritis reumatoide porque es rica en hierro, y el hierro es un catalizador de la oxidación. Además, la carne contiene, me refiero a la carne roja, contiene ácido araquidónico, que es un precursor de las prostaglandinas inflamatorias y de la leucina, que a su vez estimulan unas proteínas llamadas mTOR, que son consideradas el director de orquesta de la inflamación. La carne contiene muchos contaminantes y bacterias además de esto. Entonces, desde mi punto de vista, no es un alimento adecuado cuando hay poliartritis reumatoide. Yo lo considero un alimento inflamatorio. Y por otro lado, al igual que ocurre con los azúcares de absorción rápida, con las grasas saturadas y con los aditivos, los componentes de la carne favorecen la presencia de bacterias patógenas y proinflamatorias en la flora digestiva. Y el caso opuesto es el de los vegetales, que tienen menos calorías, tienen muy poco hierro, no tienen ácido araquidónico y son ricos en polifenoles, que son potentes antiinflamatorios y en bacterias beneficiosas. Y esto les confiere la propiedad de alimentos antiinflamatorios. En el Brigham and Women's Hospital de Boston se realizó un estudio con más de 200 pacientes crónicos de poliartritis reumatoide, con una media de 17 años de evolución, para ver qué alimentos eran más y menos favorables o saludables a la hora de mejorar los síntomas. Y las conclusiones fueron que las espinacas y los arándanos son los alimentos que más se asocian a una mejora, y que los refrescos y los postres azucarados conllevan un empeoramiento de la patología. El estudio también confirmó que existen otros factores, digamos, que implican una mejoría de los síntomas. Por ejemplo, descansar, reparar en las horas de sueño, es decir, descansar bien me refiero, ¿no? Controlar el estrés, hacer deporte, tomar complementos nutricionales y ayunar también puede ser muy importante. Los mecanismos del ayuno los comentaré dentro de unos minutitos. Ustedes verán que aquí yo he puesto gluten no. ¿Por qué el gluten empeora la poliartritis reumatoide? Bueno, esto lo desconocen algunos profesionales de la salud, pero el gluten aumenta la zonulina, que es la proteína encargada de regular la permeabilidad intestinal. Esta proteína es segregada por las células del epitelio intestinal ante ciertos estímulos, ¿no? Que pueden ser exógenos o endógenos, y hace que las uniones entre las células de la pared intestinal se separen. Entonces, un exceso de zonulina conlleva a una permeabilidad anormal, es decir, a una hiperpermeabilidad intestinal. Y como consecuencia pasan a la sangre proteínas insuficientemente digeridas, capaces de, digamos, de desencadenar reacciones inmunitarias. Y también pasarían endotoxinas muy inflamatorias que proceden de las bacterias del intestino y de las bacterias presentes en los alimentos.
Además, el gluten contiene gliadina, y es esta justamente la que aumenta la presencia de sonulina. Entonces es preferible evitar el gluten de cara a la prevención, y especialmente si usted ya sufre poliartritis reumatoidea. Los polifenoles son importantes como antiinflamatorios, tanto como le comenté. Y los beneficios del ayuno están demostrados porque se consigue estimular la hormesis, que es un proceso que supone un importante mecanismo de defensa. El fenómeno de la hormesis se observa en las plantas, por ejemplo, ¿no?, que están sujetas a diferentes tipos de estrés. Ocurre cuando son amenazadas por depredadores, por herbívoros, por insectos o por bacterias, virus, hongo o algún agente tóxico. Pero también ocurre la hormesis en las plantas cuando les falta agua o les falta algún alimento. Entonces, hay un conjunto de reacciones para multiplicar las mitocondrias, para estimular las defensas inmunitarias y antiinflamatorias, para evacuar a las proteínas dañadas por autofagia, para desintoxicar de agentes contaminantes al organismo e incitar al sistema de reparación del ADN, y para interrumpir la reproducción y emplear la energía que requiere el proceso con el objetivo de sobrevivir, y a todo ese conjunto de reacciones es al que entendemos como hormesis. Los polifenoles, reitero, son importantísimos, importantísimos componentes antiinflamatorios, y por eso lo considero importante. ¿Cuáles son los principios activos indispensables? Por un lado, los polifenoles, como comenté, son antiinflamatorios, estimulan la reparación del ADN, son quelantes del hierro, es decir, atrapan y favorecen la expulsión del organismo. Y bueno, aquí cuando hablamos de polifenoles, vamos a hacer referencia de alguna manera a frutas, verduras, a todo aquello que tenga color, a la cúrcuma también, por supuesto que sí, por los curcuminoides. Otro principio activo indispensable es el té verde. El té verde tiene galato de pigalocatequina, que la verdad que son sustancias muchísimo más que interesantes, ¿no?, por su carácter antiinflamatorio. El aceite de oliva, como les comentaba, el aceite de oliva es muy rico en polifenoles, ¿no?, cuando hablamos de aceite de oliva virgen extra, sobre todo. Y se observan a personas a las que se le administra cómo disminuyen marcadores inflamatorios muy importantes, como son el trombosano y los leucotrienos LTB4. Entre los polifenoles del aceite de oliva destaca uno que se llama hidroxitirosol. Destaca sobre todo por ser antiinflamatorio. Y también tenemos el leocantal, que es digamos, el polifenol casi exclusivo del aceite de oliva, que además de ser antiinflamatorio, es antálgico, y se ha confirmado que ayuda en la protección neuronal. También podemos tener en cuenta al jengibre, y dentro de esta familia a la granada, al arándano y al hibisco, que son, digamos, 4 alimentos con efectos demostrados contra la poliartritis reumatoide. Granada, arándanos, hibisco, por eso están aquí. Para luchar contra los mecanismos oxidativos, pues vamos a necesitar antioxidantes. Por ejemplo, ¿cuál? La vitamina E. Un aporte recomendado de 30 miligramos al día, y si queremos alcanzar beneficios antiinflamatorios importantes, 100 miligramos al día puede consumir usted de vitamina E. Para aliviar dolores articulares, el magnesio, ¿no?, porque incrementa la producción de energía, regula el estrés, controla la respuesta de los glóbulos blancos y tiene efecto analgésico. Para mejorar la movilidad de las articulaciones, los omega 3 presentes en el aguacate, en los frutos secos, en los pescados azules como el salmón. Para proteger al cartílago, el sulfato de glucosamina y el sulfato de condroitina. Las dos vitaminas más beneficiosas contra la poliartritis son la vitamina D y la vitamina K, porque ambas intervienen en el control de la inflamación. Además, la vitamina D es esencial para regular el sistema inmunitario y para frenar el acortamiento de los telómeros, que es un fenómeno asociado a un mayor riesgo de desarrollar cualquier enfermedad degenerativa, así como el acortamiento de la esperanza de vida en general. Para reforzar los tejidos conjuntivos utilizaríamos silicio, que, digamos, nos permite formar como una especie de silicona natural para reforzar los cartílagos, los ligamentos y los tendones. El silicio coloidal es muy importante, el silicio orgánico.
la inmunonutrición y el colágeno, fundamentales para mejorar la tolerancia de los glóbulos blancos, ¿no? Para mejorar esos mecanismos de tolerancia. Recordemos que lo que ocurre es que los antígenos presentes en los alimentos o en el útero estimulan la acción de los linfocitos TH2 y TH3 que segregan una citoquina antiinflamatoria que se llama TGF-beta y como consecuencia se inhibe la acción de los anticuerpos que atacan esa proteína que el sistema inmunitario no reconocía inicialmente. En el caso de la poliartritis reumatoide, solo los linfocitos TH3 ingeridos a través de los alimentos van desde el tubo digestivo al tejido sinovial y a los cartílagos, y allí producen TGF-beta, que elimina las reacciones inflamatorias. Ese mecanismo es el que permite que se consiga forzar al sistema inmunitario para que tolere la proteína. Y esto se conoce como mitridatización, porque fue descubierto en el año 63 a.C. por Mitríades, que era rey de una región de Anatolia. Entonces, muy importante también tenerlo en cuenta. Muy bien, hay 3 plantas que yo suelo recomendar para la salud articular y para ayudar a las articulaciones. Y son el arpagofito, la boswellia serrata me refiero, ¿no? Y el tripterigium. Las 3 destacan por los efectos antiinflamatorios y sobre todo actúan sobre varios marcadores de la inflamación, incluso sobre el factor de necrosis tumoral alfa y sobre las interleuquinas. Retrase el envejecimiento, realice tratamiento de desintoxicación y refuerce su microbioma. Esos son los 3 ejes fundamentales para prevenir poliartritis reumatoide y el resto de enfermedades autoinmunes. Es decir, adopte usted una alimentación antiinflamatoria, aumente los aportes de ácidos grasos omega 3, cene pronto, con una cena vegetariana y ligera, mejore la calidad del descanso, muévase a diario, minimice al máximo la exposición a agentes contaminantes, tome un multivitamínico diario si lo necesita, hágase un estudio de biomarca epigenética, por ejemplo, para saber si realmente lo necesita, controle sus niveles de magnesio a nivel intracelular y de vitamina D a nivel plasmático. Cuando haga la desintoxicación, quite de su nevera y de su despensa todos los alimentos elaborados industrialmente. Consuma proteínas animales solo si son de origen ecológico. No beba alcohol, no beba café. Siga una alimentación vegetariana. Hidrátese correctamente con al menos 1,5 litros de agua al día. Añádale a los platos cúrcuma, clavo, ajo y cebolla. Realice sesiones de sauna alternadas con duchas frías y con masaje del tipo palpado rodado o drenaje linfático, y tome por lo menos 2.000 miligramos de vitamina C al día, repartidas en 2 o 3 tomas. Refuerce la flora intestinal con alimentos fermentados o con algún complemento alimenticio que tenga prebióticos y probióticos de calidad. Disminuya la ingesta de azúcares de absorción rápido. Evite y excluya cualquier suplemento alimenticio que contenga hierro. Utilice uno que contenga zinc, porque esto favorece las bacterias saprófitas. Y si ya sufre de poliartritis reumatoide, incremente el consumo de polifenoles. Tome magnesio. Tome algún complejo reparador del ADN que tenga quercetina y rutina. Supleméntese siempre con prescripción profesional, con el acompañamiento de un profesional indudablemente. Pida la suplementación de sulfato de condroitina y de glucosamina. Tome silicio coloidal, por ejemplo, del tipo G7. Continúe con su dieta vegetariana y su ayuno de 16 horas. Compleméntese con omega 3. Hágame caso, tenga en cuenta al arpagofito, a la boswellia, al tripterigium y también a enzimas digestivas como la bromelina y a la tirosina, este aminoácido importante como analgésico. La crioterapia también puede ser muy útil. Existen muchas formas de aplicar frío, pero la crioterapia se ha mostrado eficaz para reducir el dolor. Y hay, evidentemente, medidas complementarias: la fisioterapia, la medicina osteopática, los tratamientos termales. En el Centro de Medicina Osteopática de Gata de Gorgos, en la Comunidad Valenciana, aquí en España,
el doctor José Andrés Blay Aloy y un servidor, pues desarrollamos protocolos para enfermedades autoinmunes que cursen con dolor, tal el caso de la poliartritis reumatoide. El doctor Blay Aloy es especialista en medicina osteopática, en percusión osteopática funcional, y quien les habla, pues llevo la parte de epigenética, de genética, de nutrición celular y de medicina natural en el Centro de Medicina Osteopática. Estos son mis datos de contacto, por si alguien necesitara de nuestros servicios. Tenéis mi número de teléfono de empresa, mi email, la página web de nuestro emprendimiento de epigenética biomédica, bueno, y los lugares donde normalmente suelo pasar consultas. Bueno, no tengo más que agradecer el tiempo que me habéis dispensado y, bueno, quedar a vuestra disposición. Un abrazo cálido de España a todos vosotros.